Buenos días, queridos amigos. No hace mucho, en nuestro canal, empezaron a salir entrevistas con un invitado cuyo nombre y rostro están ocultos, pero el lado oscuro de la vida del ocultista se hizo público. La entrevista abordó muchas cuestiones candentes sobre el lado invisible de la vida de una persona y su destino después de la muerte. La información presentada por nuestro invitado causó una amplia resonancia entre los telespectadores, pero al mismo tiempo, muchos empezaron a escribir que nuestra balanza se había inclinado hacia un lado y que cubrimos la posición del lado oscuro. Por ello, debido a las numerosas peticiones, el proyecto Control de las Sombras está equilibrando la mónada. Publicamos fragmentos de las transmisiones donde se aborda también el otro lado. Nos complace dar a nuestros espectadores la oportunidad de encontrar respuestas a sus preguntas internas y decidir por sí mismos de qué lado están. De ninguna manera incitamos a nadie ni a nada, ni imponemos un punto de vista determinado. La libertad de elección queda siempre en manos de cada persona. Para no experimentar el mal, no experimentar sufrimiento y dolor, ¿qué hay que hacer? Hay que rechazar los malos pensamientos. Cuando una persona entiende que quiere ser feliz y mi amigo quiere experimentar la alegría, necesita la técnica más sencilla y la herramienta más simple: rechazar los pensamientos opresivos. Por ejemplo, te viene a la cabeza un pensamiento que te dice que estás sufriendo y que eres pobre, pero tú dices, no, soy feliz, yo amo a Dios. Así, en forma de juego, empezar a jugar. Prohibir a tu conciencia juzgar a alguien, odiar, enfadarse con alguien, simplemente prohibírselo. Di, no, no lo haré. La conciencia dice, esa es una persona mala, pero tú responde, ¿por qué es mala? ¿Por qué es peor que yo? Responder así, contradiciendo, obligando una parte de la conciencia. Deberías entender una cosa. Bien, mi querido amigo, recuerda una cosa, tú estás financiando tus pensamientos. Es realmente así. Tú no ordenas pensamientos en tu cabeza. Vienen de afuera. ¿Tienes dudas? Solo siéntate y piensa. Pensemos en una mariposa. Sí, ahora puedes ver la mariposa, imaginarla en tu cabeza. Intenta mantener esta mariposa en tu cabeza durante 5 minutos y te darás cuenta de que no podrás retenerla. Pensarás en peces, en monos, en limones, en naranjas, en el vecino que cojea, en todo lo que quieras y la mariposa se mezclará con ellos. Pero tú solo sostén la mariposa. No funcionará. ¿Por qué? Porque no eres el dueño de la conciencia. Y cuando comprendes que no eres el dueño de la conciencia, sino que estás financiando exactamente con tu atención aquello en lo que inviertes y a lo que prestas atención en tu cabeza, es lo que estás financiando. Y precisamente este financiamiento, es decir, el gasto de energía, da vida a un pensamiento u otro. Posteriormente, pueden influir en ti, influir en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque, habiendo aceptado el pensamiento de que esta persona es mala, comienzas a considerarla como una mala persona, la rechazas. ¿Y por qué ella es peor que tú? Es una pregunta simple. Y cuando surge este pensamiento, dices, no, espera, no necesito tal pensamiento, no juzgaré a esta persona, tan simple como eso. Así que lo rechazas y piensas en lo que es bueno. La conciencia vuelve a intentar imponer algún pensamiento malo, maldad, miedo u odio, intenta menospreciarte o exaltarte, mientras que tú simplemente dices, no, quiero sobre amor, alegría, pero no el amor entendido como el amor de una persona por otra, sino el amor en el sentido más elevado de la palabra. Simplemente alégrate. Alégrate del hecho de que estás respirando. Aunque estés enfermo, aunque estés mal y con dificultades, mira que hay hierba verde, que hay cielo azul. Aunque sea gris y esté cubierto de nubes. Pero, ¿qué diferencia hay? Aunque llueva y truene, admira esa lluvia y esa tormenta. Entiende una cosa, dentro de poco tiempo no lo verás. ¿Por qué no? Porque la vida es demasiado corta, y lo que crees que es un futuro lejano, distante, será hoy, será ahora.
Porque los años pasan volando y ahora llegará pronto. Bueno, es como un experimento. Puedes fijar una fecha en tu vida. No importa si es 1 o 2 horas, un mes, un día, un año o 10 años. Seguramente ahora llegará. El tiempo pasa muy rápido y todo lo que parecía muy lejano ya es pasado. Y esto es cierto. La única pregunta es ¿dónde han ido estos años? ¿En el vacío? ¿O los usaste para algo importante, necesario? Lo importante, necesario en la comprensión humana, lo que dice el sistema, es construir una casa, bueno, como siempre, en general, para proveerse la vida cotidiana. No diré que esto es malo, y hay que hacerlo. Esto tienes que hacerlo. El cuerpo es tu vehículo, y debes mantenerlo limpio y saludable. Bueno, esto es normal. La conciencia tiene que trabajar, el cuerpo tiene que trabajar, debe mantenerse a sí mismo. Este es generalmente un proceso natural, ni siquiera se discute, pero no debe dictarte como a la personalidad. Entonces, para darte cuenta de que eres una personalidad, empieza a prohibir a la conciencia que acepte malos pensamientos y empiezas a aceptar solo los buenos. Dices, no quiero lo que es malo, quiero lo que es bueno, quiero alegrarme. Ella empieza a oprimirte. Por ejemplo, alguien te está molestando. Simplemente sal y mira el cielo gris, la lluvia o el sol, y simplemente alégrate. Rechaza el pensamiento y alégrate de lo que ves. No importa, incluso si ves el papel pintado rasgado en la pared, por ejemplo, alégrate del hecho que lo ves, que está ahí. Y esta alegría es diminuta, pequeña, y pasa rápidamente porque la conciencia trata de borrarla. Pero si lo has experimentado una vez, puedes aumentarlo más y más cada vez. Y cada vez, cada día, cada experiencia aumentarás e intensificarás, y finalmente te das cuenta de que eres tú quien controla la conciencia y que solo te llegan los pensamientos que tú quieres, porque los demás los rechazas. Sientes, comienzas a sentir que hay amor. Empiezas a sentir que hay alegría, y la vida se está volviendo más bella. Incluso si experimentas dolor en el cuerpo, estás enfermo, tienes problemas de salud en este momento, pero estos son problemas de tu cuerpo temporal, mientras que nosotros hablamos de la eternidad. La personalidad experimenta el dolor del cuerpo, la conciencia no experimenta este dolor. Pero hay otra opción, siente el dolor del cuerpo mientras esté apegada a él. Este es el punto, mientras está apegada a la conciencia, porque es precisamente la conciencia la que informa sobre el dolor en el cuerpo. Si consideramos lo que es el cuerpo, sí, es un conjunto de moléculas y cosas así. ¿Y qué es el dolor? Es una señal eléctrica que se transmite e irrita. Y esto es todo. La ilusión se convierte en un dolor insoportable que la personalidad experimenta, sufre y así sucesivamente. Pero todo termina, todo esto pasa y termina muy rápido. Mientras que esa felicidad y alegría que creas puede permanecer para siempre. Esta es la clave. Ese es el primer paso, darse cuenta de que eres una personalidad. Es el primer paso hacia un ángel. Y, digamos, el primer paso en la confrontación a la bestia. Y puede darte la oportunidad de obtener la libertad, la verdadera libertad, libertad de Satanás, libertad de la bestia. Es lo más sencillo. No guardar el mal. Existe el verdadero amor. Es el amor en el mundo espiritual. Es el amor que es infinito o el amor divino. No tiene diferencias de género, no tiene nada. Es la unión de los seres humanos. Es realmente la unión de las personas en el amor. ¿Por qué? Porque en aquel mundo, además de la felicidad y el amor, no hay nada. Allí no hay emociones negativas. Bueno, esto es para los que no entienden y no saben. ¿Por qué no hay nada de eso? Porque no puede ver. No hay emociones allí en absoluto. Hay felicidad, hay amor allí. Esto es lo que es aquel mundo, porque es el mundo de Dios. Mientras que para la gente, la conciencia siempre trata de imitar, y así el concepto de amor incluye el apego, la responsabilidad. Pero entonces, ¿qué hay detrás de este apego y responsabilidad y todo lo demás? Manipulación, comodidad, hormonas, etc. Si bien en realidad, si tomamos y consideramos sin prejuicios cualquiera de estos estados amorosos, llegaremos a una comprensión de las relaciones entre dos personas.
Y no tienen amor como tal en el sentido más elevado de la palabra. Siempre vigilan el uno al otro, siempre tratan de manipular el uno al otro, siempre quieren algo el uno del otro. ¿Y qué hay en todas partes? Hay, en primer lugar, egoísmo. Y la otra persona se ve separada. Y cuando incluso cuentan que sí, nos sentimos y demás, con el tiempo, por supuesto, se sienten. El sistema se mezcla, las conciencias de ambos empiezan a funcionar casi como una sola, por haber estado juntas durante mucho tiempo. E incluso pueden sentarse y estar en silencio también, como las personas espirituales. Pero estos se sienten el uno al otro, ¿verdad? Se puede sentir, y no necesitas palabras, porque hay un solo lenguaje, pero es cuando la gente, por así decirlo, se ha escapado un poco del abrazo de la conciencia. Y del mismo modo la conciencia lo imita. Cuando las personas están tan acostumbrados uno al otro, viven en un solo mundo, especialmente los ancianos, al mismo tiempo comienzan a utilizar las mismas frases. ¿Por qué? Porque la conciencia ya es prácticamente una para los dos. Ya hay dos espectadores con un poco más de actores en el escenario. El sistema simplemente está ahorrando en ellos. Pero, ¿se puede llamar a esto amor? No, porque siempre es sufrimiento. Y noten que en todas partes, en diferentes novelas, en las películas, en todos los medios de comunicación que obligan a la gente a seguir patrones y que codifican la conciencia, en todas partes el amor es descrito como sufrimiento, tragedia, algo más, es decir, está lleno de algunas preocupaciones y emociones. Ahora vamos a ver qué sabemos sobre las emociones, sobre el sufrimiento y sobre todo lo demás. Eso es lo que te hace invertir tu atención, es decir, literalmente pagar por las escenas de otras personas o pagar por el vacío, simplemente. O si hablamos en el lenguaje de la economía, es un mal negocio. Entonces resulta que la gente desperdicia su fuerza espiritual en el vacío. Sin embargo, pueden coexistir personas, digamos, matrimonios, y como puede ser de otra manera, si tenemos un estilo de vida así, si hemos abandonado el formato de vida en comunas, ya tenemos un sistema individual, a la gente le gusta y vive, así que, por Dios, que vivan. Si existe tal estilo de vida, eso es todo. El respeto y la comprensión mutuos son ya una forma de felicidad familiar. Pero cuando hay al menos una persona en la familia que es más o menos libre espiritualmente, entiende al otro, entiende lo que el campo septónico le dice a su pareja ahora y similares. Pero si tiene el respeto y, digamos, está cómodo, de verdad cómodo y a gusto con esta persona, nunca le hará nada malo y le ayudará. Está en la tridimensionalidad. Por tanto seguirá habiendo algún tipo de manipulación. No se puede obligar a una persona a seguir el camino espiritual o viceversa. Esta es su elección. Pero la convivencia en la tridimensionalidad de todos modos lleva a una cierta manipulación del otro, ¿no? Es decir, alguien tiene que fregar el suelo, alguien tiene que ir a la tienda, etc. Y ahí es donde entra de nuevo en juego la conciencia banal. Quiero, no quiero, haré esto, tú harás aquello y cosas por estilo. Acuerdos elementales con elementos de manipulación. Por eso no hay que hacer de ello una tragedia. Pero también llamar a estas cosas amor. Bueno, se puede, pero hay que ponerlo entre comillas. ¿Qué tipo de amor? ¿El amor terrenal o el amor espiritual? Pero la gente a menudo lo confunde. Ese es el problema. Sin embargo, si hablar de estas cosas con franqueza y tal como son, esto puede alterar las costumbres familiares, porque la gente empezará a copiarlo sin entenderlo. Y para entenderlo tienes que desarrollarte espiritualmente, entonces se vuelve simple. Entonces las personas no huyen de las familias, destruyéndolas, al contrario, las familias se fortalecen si alguien realmente toma el camino espiritual. No pueden destruirse, incluso si una persona de la familia ha entrado en el camino espiritual, se desarrolla espiritualmente y otra persona está comprometida o está dedicada a otra religión, porque cualquier religión conduce a Dios. Y si una persona, digamos, simplemente se aficiona a la religión, realiza rituales y algo más, pero sigue viviendo de la misma manera que una persona corriente, ¿interferirá con ellos? No, no les obstaculizará. Una persona que está en un camino espiritual puede ir a cualquier templo y asistir a cualquier reunión. Esto no le impide de ninguna manera, porque allí donde se menciona el nombre de Dios, debe sentirse cómodo, porque, al menos, se habla de su casa.
Es como cuando emigras o tienes que quedarte un tiempo en otro país, te acuerdas de tu casa, te sientes bien y sabes que esta es tu casa. Sabes que volverás ahí tarde o temprano. Bueno, si hay alguna reunión y hablan sobre tu ciudad natal o tu pueblo natal, por supuesto, es interesante asistir. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no hablar con estas personas de ideas afines? ¿Verdad? Así que es normal, es natural. Esto ocurre generalmente en casos raros cuando una persona busca el amor de otra persona, mientras que la mayoría, como en una vieja película, dice, caminando y los hombres están cayendo y cayendo como apilados. Voy caminando por la calle tan hermosa y todos los que se acercan se aturden y los que son más débiles están cayendo, 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 amontonándose en pilas por sí mismos. Así. Bueno, es la conciencia la que dice, seré tan hermosa que... Voy caminando y los hombres caen apilados. Eso es la conciencia. Bueno, los hombres, al revés, que todas las mujeres se vean súper atraídas por ellos. ¿Y para qué necesita a todas las mujeres? ¿Se lo ha preguntado a sí mismo? ¿Qué vas a hacer con ellas? Y aquí ya es, todo es mío, todos me quieren. No, yo amo, claro. Nadie quiere amar ni dice, yo amo. Todo el mundo quiere ser amado. Por las personas, por Dios. Pero, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu amor? Pero hasta que la persona aprenda a amar, es decir, hasta que la persona misma se convierta en la fuente de estas fuerzas espirituales, las fuerzas de Alá, caminará en círculos y escuchará a sus artistas. Es decir, la persona se extraviará. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, porque en la infancia se nos enseña a hacer lo correcto, a no hacer ciertas cosas. No hagas esto, no es bueno, no hagas aquello, no es bueno. Y esto lo puedes hacer, es bueno. Eso es lo que nos enseñan. Y no se nos enseña lo que hay detrás. Es decir, ¿qué hay detrás de lo que nos hace hacer esto o aquello? Incluso de niño, al hacer cosas que no son buenas. ¿Qué hay detrás? Detrás está precisamente el pensamiento, que no generamos, sino que lo percibimos. Y estos pensamientos nos hacen obrar y actuar mal con los demás, incluso con nosotros mismos. Nos hacen cometer ciertas acciones que a menudo nos dañan. Además, después nosotros mismos pagamos por ellas. Así es como funciona nuestra conciencia. Si en la infancia nos enseñaran a vigilar nuestros pensamientos, a controlarlos, a no aceptar lo que es malo, y si nos dijeran cómo hacerlo, entonces en la vida adulta tampoco cometeremos errores. No nos esforzaríamos en buscar a los que nos quieren, sino que realmente amaríamos a los demás, amaríamos la vida, amaríamos a Dios, nos amaríamos unos a otros. Y el mundo sería totalmente diferente. Esto es banal, esto es simple. Es realmente sencillo. Pero para que esto tan sencillo se convierta en una realidad para todos los que entienden esto, los que les importa, los que realmente les importa, deben realizar un enorme trabajo duro. Las religiones existen desde hace miles de años. Durante el mismo número de años han existido guerras, y durante el mismo tiempo han existido los crímenes y las malas acciones. Y durante otros tantos años las mejores personas hacen daño a sus familias y amigos con mucha frecuencia. ¿Por qué ocurre esto? Porque, como humanos, estamos manipulados por lo que se ha llamado demonios desde el principio de los tiempos. ¿Y por qué demonios? ¿Y qué es un demonio? Y aquí, por supuesto, sería interesante remontarse a la antigüedad cuando estas expresiones aparecieron por primera vez y lo que significaban. Un demonio significa una parte integral del hombre, es decir, la parte animal del propio ser humano, el demonio. Si desde la infancia las personas entendieran que tienen un ángel y que tienen un demonio, y se pusieran del lado del ángel, si se educaran entendiendo que el demonio los llevará eventualmente a la tumba, no les dará la vida, no les dará la libertad, se librarían de él ya en la infancia. Había una expresión interesante en la antigüedad. Si se traduce, digamos, en nuestra lengua moderna,
sonaría aproximadamente así. Una persona libre sigue siendo libre incluso en la cárcel, mientras que un esclavo de su conciencia sigue siendo esclavo incluso en libertad.